Hola, buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de El Candidato. Una semana muy cargada políticamente. Hubo otra sesión en el Consejo Deliberante donde se trataron dos temas muy importantes para la ciudad. Uno tiene que ver con la rendición de cuentas del periodo 2010 y otro la ley de nocturnidad. Para conocer más de este tema en profundidad, vamos a escuchar el análisis político del periodista Carlos Alberto García a la Cámara. Ha llegado el frío a la región capital, a la ciudad capital, pero mientras eso ocurre, mientras tenemos que empezar a abrigarnos, estar mal abrigados para cuidarnos, la política está totalmente caliente, está totalmente al rojo vivo. Muy sintéticamente quiero contarle la historia de tres diputados bonaerenses, tres diputados nacionales oriundos de la provincia de Buenos Aires, a los cuales se los interrogó sobre Vargas Llosa y si habían leído de algún libro de Vargas Llosa en un conocido programa de la televisión nacional. Y tanto el diputado Adrián Pérez como el diputado Juan Carlos Morán, ambos de la coalición cívica, por un momento no sabían qué contestar. Adrián Pérez contestó que había leído 100 años de soledad, que es un libro de García Márquez, enemigo así intelectual público de Vargas Llosa. Y la otra que contestó así cualquier cosa fue la diputada Diana Conti, la polemista diputada oficialista del Frente para la Victoria, que dijo, que era refractaria al pensamiento de Vargas Llosa y que había leído Las venas abiertas de Latinoamérica, que es un libro de Eduardo Galeano. Tremendo por la incapacidad de no decir no leímos nada, nunca lo leímos, por mentirnos. Tremendo porque si nos mienten en una cosa tan pequeña, la política y la gente, están en crisis de una manera increíble. Está totalmente lejos la política de la gente, porque si nos mienten en esto es tremendo. Hay que pensar en las cosas que nos mienten, y fundamentalmente cuando pensamos que son dos legisladores de la coalición cívica que son quienes hablan continuamente de ética y de moral política. Dicho todo esto, les quiero contar que no hasta los primeros días de mayo no va a haber sesión en la legislatura bonaerense. Sí va a venir el ministro Vudú, el ministro de Economía, a hablar con todos los diputados del Frente para la Victoria. Esto va a ser una reunión privada en la cual se esperan algunas definiciones políticas más que económicas de Vudú hacia los legisladores provinciales bonaerenses oficialistas. Lo otro que va a comenzar nuevamente a funcionar esta semana va a ser la comisión bicameral que trata los juris, y se va a tratar ahí la historia del juez laboral Secondi de Necochea, el cual, seguramente va a dar mucha polémica como fue la de Sallari en las semanas anteriores. Secondi en un montón de fallos ha sido un ejemplo de juez, pero se lo trata porque tiene carácter fuerte y dicen que ha maltratado a algunos de sus empleados. Lo otro que se sabe es que esto es una denuncia de la Corporación de Abogados de Necochea por los fallos favorables a los trabajadores y adversos a las corporaciones en esa región. Yendo al plano local, sesionó el Consejo Deliberante dos temas fundamentales. Se le aprobó la rendición de cuentas al intendente Elbrea en medio de algunas polémicas, y se aprobó algo importante para la ciudad, para el distrito, que es la ley de nocturnidad. Esta ley también trajo algunos debates, algunas polémicas dentro del recinto, y llamaron la atención dos cosas. Por un lado fue que el concejal Gastón Crespo del GEN acompañó al oficialismo, y por el otro lado, a la hora del debate y de la votación, faltaban del recinto el concejal del peronismo federal, Chávez, que es cuñado de Felipe Solá, y faltaba el concejal de Unión Celeste y Blanco, el de Narvaísta, José Artiaga. Realmente llamó la atención más que nada la falta de Artiaga. Digo esto porque a veces se vota o se opina estando sentados, y a veces también se vota y se opina no estando en el recinto. Yendo a los semáforos, esta semana semáforo verde no va a haber para nadie. Es muy difícil realmente encontrar un hecho a decir tal político, tal funcionario merece el semáforo verde. El semáforo amarillo se lo vamos a dar a la concejala, a la presidenta del bloque del oficialismo en el Consejo Deliberante local, a Valeria Mendolada, que es la única concejal, la única legisladora local, nacional o provincial en el mundo que se sienta en su banca con un asistente a su lado. Y así todos se equivocan el discurso. Ayer, cuando había que hablar de la rendición de cuentas del mercado regional, ella comenzó hablando de la ley de nocturnidad. Dicho esto,
El semáforo rojo es para la justicia del Departamento Judicial La Plata, para esta justicia de Cámara, para esta justicia de Casación, que en los últimos días se ha permitido, por un lado, un pseudo pastor evangelista, abusador sexual, se le morigere la condena, y por el otro lado le dieron prisión domiciliaria a este ingeniero que está probado que abusó de sus 2 hijos de 5 y 6 años. Dicho esto, estamos en Pascua, es un tiempo de reflexión, de metanoia. Felices Pascua para todos. Los días pasan y en la ciudad vamos viendo distintos actos que tienen que ver con la campaña frente a las elecciones de octubre del 2011. Por su parte, la gente de Narváez, con su representante y su candidato a intendente, Gonzalo Atanasov, vienen realizando una serie de conferencias con temas con alto contenido social. Hace pocos días, nada más, en el edificio La Panamericana, a metros de la Facultad de Ciencias Jurídicas, se realizó la 5ª charla. Esta vez el tema en cuestión tenía que ver con la situación que afrontan aquellos que viven en la periferia. Vamos a escuchar la palabra del diputado Gonzalo Atanasov. Junto con Diego, hablar acerca de los asentamientos informales que se han radicado aquí en la ciudad de La Plata y en la región. Me pareció oportuno tirar algunas cifras para que ustedes tomen real dimensión de lo que está ocurriendo aquí en la región, en la ciudad. La ciudad de La Plata, el último informe que tenemos de un techo para el país, que ha hecho un trabajo a conciencia, informa que hay 127 asentamientos en la ciudad de La Plata, donde más de 50 han proliferado en los últimos 10 años. A decir verdad, hoy o ayer creo que hubo una orden de desalojo por el asentamiento de Villa Castel en 2 y 485, donde se está decidiendo el destino de 125 familias. Y yo les pedí a las chicas que trabajan conmigo, para abonar a lo que estoy diciendo, que se tomen el trabajo que tomen en la última semana algunas notas que salieron en los 3 periódicos de la ciudad de La Plata. Incertidumbre por el destino de 125 familias sin viviendas. Toda esta semana. Inminente desalojo del asentamiento de 2 y 485. Nuevo asentamiento en el barrio El Peligro. Todos estos recortes son de esta semana. Alerta por el crecimiento de villas y asentamientos en la región. Crecen los asentamientos en la periferia de La Plata, ahora también en Goneta. Esta es la realidad que estamos viviendo y que estamos padeciendo, y un tema que corta transversalmente a toda la sociedad. Así que se nos ocurrió traer a un especialista, un amigo, y vuelvo a insistir, tenemos el privilegio que integra nuestros equipos técnicos, y de esto se trata, gobernar bien, cuando hablamos de gobernar bien junto a Francisco de Narváez. No solamente dar el diagnóstico, sino comprometernos para poder llegar a la solución. Quiero también que haga una pequeña reflexión acerca del tema que vamos a tratar nuestro concejal, luego nuestro diputado provincial de la 6ª sección electoral, y por último disfrutemos la charla del licenciado Diego Valenzuela. Muchas gracias. Otro de los oradores en esta conferencia fue el concejal representante del denarvaísmo en el Consejo Deliberante, José Ramón Arteaga. El tema de la periferia ha sido desarrollada en reiteradas sesiones por este concejal, hablando sobre cuál es la situación que tienen que afrontar aquellos vecinos que viven fuera del casco céntrico de la ciudad. Vamos a escuchar ahora sí la palabra del concejal Ramón Arteaga.
tiene acostumbrados al ciclo de charlas que inició Gonzalo, creo que esta ya es la quinta. Cuando Gonzalo plantea hacer público y profundizar la problemática de asentamientos del hábitat en la ciudad de Perna, me pareció una maravillosa idea y de hecho le agradezco mucho la posibilidad de estar acá pensando y reflexionando qué pensamos, cómo vemos la ciudad. Y lo que les voy a transmitir, a muchos de ustedes nos conocemos de hace años y con quien hemos armado este espacio, con Gonzalo, con Jorgito Lescano, con Francisco, vivimos y sufrimos a diario la conurbanización de la ciudad de La Plata. Para hablar de algunos conceptos del tema asentamientos, del tema déficit habitacional, el tema de la tierra y la vivienda desde el año 83 ha sido la demanda y el reclamo más importante y permanente en la sociedad argentina, obviamente la bonaerense, pero profundamente en crecimiento de riesgo y de conflicto social en el Gran La Plata. Las estadísticas que decía Gonzalo son claras, son contundentes, más de 120 asentamientos en los últimos 10 años. De estos 120 asentamientos, 80 en los últimos 4, cuestión que es vertiginosa. Y lo planteamos como la demanda más importante y en franco crecimiento sin respuesta alguna del Estado. Cuando uno evalúa en estos ciclos de los últimos 35 años de democracia, ve cómo la inflación, la inseguridad han sido temas de urgencia, pero cíclicos: la desocupación, las crisis económicas. El tema de la tierra y la vivienda es un tema permanente en la demanda y, repito, en su crecimiento y en su riesgo con posible conflicto y explosión social. Por eso yo le agradezco a Gonzalo que como eje de campaña y de desarrollo y de discusión haya tomado esta temática. Algunos datos para abonar lo que decía Gonzalo. El 10% de la población de La Plata, 60.000 personas, viven en condición de forma precaria, social y jurídica. Social por sus condiciones, no les voy a decir a todos ustedes que lo caminamos a diario, pero fundamentalmente jurídicamente. La precariedad en el testimonio, en la escritura, en el título de propiedad de las familias, del 40% de las familias de la periferia platense, es algo que esta democracia todavía no pudo resolver. Los jóvenes que entre 25 y 40 años con trabajo formal, esta camada, este segmento de jóvenes, solo el 10% accede a una vivienda precaria. ¿Qué pasa con el resto? El 90% vive en condiciones de hacinamiento. Esto es, no porque vive en una villa, en un asentamiento, no. Empiezan a establecerse fenómenos ya casi culturales por la permanencia en el tiempo de viviendas donde conviven lo que denominamos históricamente como 2, 3, 4 y hasta 5 familias, donde los chicos ya no saben diferenciar entre los propios parentescos, como consecuencia del fenómeno denominado de hacinamiento. Del universo del crédito, razón fundamental del Estado. Solamente en 2 etapas en estos últimos 35 años hubo crédito: 85 y 95. Solo